Y mientras tanto nosotros vamos buscando en el libro de Hechos el capítulo 4, por favor. Vamos a seguir adelante con nuestra serie basado en hechos reales, estos estudios sobre los hechos de los apóstoles. Hechos 4 del 1 al 22. Voy a leer ese texto para ponernos un poquito dentro de lo que vamos a escuchar. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta aquí la palabra del Señor. Queridos, hoy quisiera hablar de perseverancia. Perseverancia, porque fracasar no es una opción. Os quisiera presentar a Kayla Müller, o Müller. Era una preciosa joven cristiana evangélica que viajó a Turquía en 2012 para ayudar a los refugiados sirios. Después de un tiempo trabajando para Médicos Sin Fronteras, entró en Siria con su novio y fue capturada por ISIS. Poco después fue obligada a casarse con el líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Lo conocemos de la televisión de forma muy desgraciada. Después de haber sido forzada a casarse con este hombre, fue esclavizada, fue violada repetidamente y torturada durante muchos meses. Se tiene constancia de que a pesar de eso, Kayla Müller se negó constantemente a negar su fe en Cristo. En febrero de 2015, Kayla, no parece la misma, ¿verdad?, fue asesinada mientras estaba en cautiverio. Su testimonio de una fe firme y de perseverancia en medio de esas terribles circunstancias ha de servirnos como ejemplo.
Pero ella no es la única. Hay multitudes de cristianos en todo el mundo que se enfrentan voluntariamente y a veces en contra de su voluntad a persecuciones y sufrimientos extremos como resultado directo de que ellos son sencillamente cristianos y nada más. Por eso, en primer lugar, me gustaría hablar con vosotros de la necesidad de perseverar. Un teólogo se llama Tozer, dijo: el verdadero seguidor de Cristo no preguntará: si abrazo esta verdad, ¿cuánto me va a costar? Más bien dirá: esto es verdad, Dios me ayude a caminar en él y que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuántas veces has tenido tú en tu vida normal la posibilidad de testificar a alguien acerca de Cristo y no lo hiciste por la situación, el rechazo, la posible burla o algo peor? ¿Cuántas veces hemos sido infieles a sus principios, y no solo delante de otras personas, sino con nuestras propias decisiones en medio de nuestro día a día? Por eso, queridos, la pregunta es: ¿cómo podemos recibir y experimentar la audacia y el valor necesarios para testificar de Cristo, como lo hizo aquí Pedro y Juan? ¿Cómo podemos tener el valor para proclamarlo a las personas perdidas, a un mundo que está caído? ¿Cómo podemos convertirnos en discípulos valientes y dispuestos? ¿Cómo evitaremos retroceder como cristianos? ¿Cómo lucharemos por lo que creemos cuando la sociedad está empeñada en que la fe cristiana retroceda, que nos callemos, que le hagamos sitio a su moral corrupta, a sus juegos de poder, a sus vidas degeneradas? O cuando cada uno se arroga a interpretar la ley como a él o a ella se le ocurre. Queridos, nosotros como cristianos hemos de aprender a permitir que el Espíritu Santo tenga pleno acceso a nuestras vidas. Hemos de hacerle sitio a esa persona de la Trinidad. El apóstol Pedro, tan valiente en estas escenas que acabamos de leer, había poco antes negado a Cristo 3 veces. Jesús se lo había predicho. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo lo bautizó en Pentecostés? Bueno, pues pasó de todo en su vida, pero él ya nunca más pasó de puntillas cuando se demandó su testimonio. Es cierto que nuestras libertades religiosas cada vez van a menos, pero lo tenemos mucho más fácil que la mayoría de nuestros hermanos en otras partes del mundo. Y queridos, es un hecho que si nosotros intentamos de corazón vivir para Cristo, vamos a experimentar persecución. Nuestro adversario atacará a aquellos que buscan ser fieles. Y por favor, yo creo que cuando tú diste el paso para seguir a Cristo, nadie te dijo que sería fácil. Cuando nosotros como iglesia buscamos avanzar hacia Dios, cuando intentamos tener un impacto fuera de estos muros, tú puedes estar seguro de que los problemas van a venir, y a veces muy gordos. Satanás va a usar todos los recursos a su disposición para evitar que lleves una vida que le agrada a Dios. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:12, dice: sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, yo la forma en que leo este versículo es que la persecución es una garantía, y está con letra gorda, es una promesa, es una bendición de abajo para los que saben lo que es eso, para todos aquellos que busquen ser fieles a su Maestro Jesucristo. Si ese es el caso, y lo es, entonces debemos de estar preparados
para ser gente perseverante en medio de la persecución, en medio de la negación del cristianismo, en medio de una ideología que siempre va y cada vez de forma más virulenta en contra de todos los principios cristianos. Y eso solo va a ser posible si nosotros estamos investidos del poder del Espíritu Santo, si le hacemos lugar, si el Espíritu Santo manda y comanda dentro de lo que nosotros estamos pensando y haciendo. La perseverancia se define como constancia haciendo algo a pesar de las dificultades o de que el éxito se demore. Es decir, perseverancia es, ¿tengo éxito? No, pero sigo. Me cuesta, no importa, yo sigo. A mí me gusta el sinónimo tenacidad para perseverancia, tenacidad, porque me recuerda a unas tenazas, y cuando tú agarras algo con unas tenazas, lo tienes bien pillado. Es más fácil que te arranquen las tenazas de tu mano a que te quiten lo que hayas cogido. Ya Pablo le dijo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí se está hablando de enfrentar dificultades, de sufrir aflicciones y problemas que quizás incluso lleguen a ser duraderos. Como seguidores de Cristo, vamos a estar topándonos continuamente con problemas que van a cuestionar y que van ante todo a poner a prueba a nuestra fe. Y es importante que estemos preparados y decididos a avanzar frente a la oposición, a la opresión, a las dificultades, aunque a veces las dificultades son manufacturadas por nosotros mismos, que nos las montamos nosotros mismos. En el capítulo 4 de Hechos hemos leído precisamente que en estos momentos en los que en la iglesia todavía hablaban del fuego que descendió del cielo y los bautizó con el Espíritu Santo, en esa iglesia recién salida de ese horno precioso del Señor, comienza un tiempo de persecución debido a su testimonio y su vida con Jesús. ¿Cómo era posible? Fijaos, por favor, yo quiero que os hagáis una idea muy exacta de lo que era aquella iglesia. Era una iglesia que estaba rodeada de milagros, ¿vale? El testimonio era efectivo, tenían el favor del pueblo, la predicación era súper poderosa y eficaz. En una palabra, ellos aún sentían los rescoldos del fuego del Espíritu Santo y ya estaban siendo acosados. Y hay, hermanos, qué fácil es llegar a pensar que en el caso de que Dios nos dé el privilegio de impactar Málaga de verdad, las cosas van a irnos mejor. Yo me temo que eso no será cierto, sino que va a ocurrir todo lo contrario. La lucha espiritual demanda siempre un precio bien alto. Nadie te dijo que sería fácil. Podemos aprender mucho de cómo respondieron a la persecución y oposición que encontraron. Y a mí me gustaría que me acompañéis a través de todo el pasaje para descubrir juntos lo que significa perseverancia y la necesidad de perseverar. Una perseverancia que se hace visible precisamente cuando los tiempos se ponen difíciles y cuando la oposición arrecia como un vendaval desatado. Amados, esta historia sirve como ejemplo o como un ejemplo para los creyentes a través de todas las edades. Cuando tú trabajas, cuando vives para Cristo, debes de estar preparado para encarar mucha oposición. De ahí la demanda de que perseveremos, Y eso se ve muy claro en los versículos del 1 al 3. Echadle un vistazo. Ahora vamos a fijarnos en el problema. La persecución de la que hablamos es algo así, o era en ese momento tanto así como hostilidad, malos tratos, o en este caso, por causa de sus creencias religiosas, como iglesia, repito, y como individuos. Si nosotros intentamos avanzar en el reino de Cristo, los problemas están ya en camino.
no será algo que se haga esperar mucho. Cuando como cristianos que somos buscamos acercarnos en nuestro caminar a Jesús y a su voluntad para nuestras vidas, van a surgir dificultades. Cuando obedecemos el llamado de Dios, podemos estar seguros de que la oposición va a ser fuerte. Si os fijáis en los versículos 1 y 2, podéis observar la supuesta fuente del problema. Ahí están los sacerdotes, están los saduceos y el poder oficial. Y todos ellos están resentidos por lo que estaban enseñando. Y date cuenta, por favor, lo que molesta a aquella oposición no es lo que hacen, es lo que sale de sus bocas. Es decir, tú puedes tener un testimonio fantástico y eso no va a molestar a nadie. Pero cuando tú comiences a hablar, cuando tú comiences a anunciar a Jesucristo, entonces todo se remueve. Y ya nos recuerda la palabra que la fe viene por el oír. Y si nosotros no abrimos nuestra boca, nadie va a creer. Ahora, cuando abrimos nuestra boca, muchas cosas se remueven. Jesús mismo es confrontado por los políticos y los religiosos de su época. Y en Juan 10 escuchamos lo que le preguntan y lo que le dicen, y Jesús les dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le contestan: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, lo que los molestaba, como antes dije, no era lo que hacían, sino lo que decían. Los apóstoles llamaban claramente a los que los escuchaban a arrepentirse para ser salvos. Pedro predicó con una valentía inusual, dejando más que claro que Jesús era el único camino de salvación. Y eso les cayó a los gobernantes malamente, por lo que se levantaron contra Pedro y Juan. Y fijaos que hay tres grupos que se mencionan aquí. Los primeros son los sacerdotes. Yo no estoy dando un mensaje subliminal ahí, ¿eh? El mensaje está clarísimo. Los primeros eran los sacerdotes. Habían sido siempre hostiles contra Jesús desde el comienzo de su ministerio. Es el tipo religioso. Es el que dice: mira, no remuevas lo que yo siempre he creído. Luego se nos dice que allí estaban también los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y Pedro estaba predicando que Jesús murió y resucitó. Eran el tipo político. A ellos no les interesaba la vida eterna, les interesaba lo que estaba pasando allí. Y el credo de ellos era: no trastoques el equilibrio de poder. Quizás eres uno de ellos. Que no te toquen el status quo, las cosas como a ti te gustan y como han sido hasta aquí. Y no me vayas más allá. Y también estaba el capitán del templo. Este era el que ostentaba el poder policial, el que aplicaba la ley vigente. La guardia del templo fue la que arrestó a Jesús en el jardín de Getsemaní. Y quizás estaba incluso entre ellos un viejo conocido de Pedro, con una oreja nueva, o bien cogidita. El credo de esta gente era: la ley es la ley, punto, 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 y yo la interpreto. Su credo: mi criterio prevalece, mi criterio es el que vale. Yo no sé si tú eres uno de ellos. Sin embargo, esta gente que ostentaban tanto poder no fueron la fuente real de la que partió aquella persecución. Eran simples hombres que estaban haciendo el trabajo del enemigo. Satanás fue la fuente principal, el punto de partida de toda aquella persecución, de toda la confusión, de toda la derrota. Cuando enfrentamos problemas, queridos, cuando enfrentamos opresión o persecución, o cuando somos derrotados, podemos rastrear eso directamente hasta Él. Yo lo veo así, y a mí que me demuestren lo contrario. Desde el Parlamento en Madrid hasta el gobierno autónomo, regional y municipal, el enemigo tiene gente de influencia ahí metidas. Si no, hablad con los profesores de la ERE,
que tienen por ahí no sé quién, que está impidiendo que más maestros de religión evangélica puedan ser contratados. Donde sea y cuando vea la oportunidad, el enemigo va a atacarte. Y es el enemigo más despiadado que tú te puedas imaginar. Yo creo que los del ISIS palidecen ante sus ataques y forma de ser. El problema más grave tiene nombre propio, es el enemigo de nuestras almas. Queridos, yo tuve el privilegio, porque cuando lo conocí ya no era lo que había sido, de conocer a un ex satanista, cuya tarea principal consistía en dinamitar las iglesias desde adentro. Él entraba en una iglesia, sembraba discordia, por nombrar una de sus múltiples y letales semillas, y dejaba crecer y llevar fruto a esas discordias, y os podéis imaginar lo que ocurría en esas iglesias. Dios lo reprenda. Queridos, el enemigo es real, él es la fuente de muchos de nuestros problemas. A veces se mete él solito, pero muchas veces lo invitamos. Fijaos lo que dice Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando es llevado y conducido por sus propias pasiones. Es decir, no es echarle siempre la culpa al enemigo, sino que muchas veces nosotros lo invitamos a entrar. Versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Volviendo a nuestra historia, Pedro y Juan son arrestados y retenidos durante la noche, y el objetivo final de los acusadores de aquellos apóstoles era evitar que ellos predicaran el nombre de Cristo, no que hicieran cosas buenas. Mira, las autoridades no estaban preocupadas por las vidas que habían cambiado, solo querían que aquel alboroto desapareciera. Aquellos que oprimían u oprimirían y perseguirían a la iglesia, hoy no se preocupan de las grandes cosas que Cristo está haciendo en la vida de su pueblo, ni tan siquiera les interesa de verdad lo que la iglesia está haciendo, con tal de que se calle, con tal de que nos callemos. Paco, jamás te calles, hermano. Sigue adelante con el grupo de evangelismo. Es el grupo más cortante en la iglesia. Es la punta de lanza y no podemos dejar que se quede romo. Tenemos que avanzar en esa dirección. Tenemos que seguir. ¿Por qué la gente está tan en contra de la predicación del evangelio? ¿O por qué alguna gente parecen tan antagónicas ante el mensaje de Cristo hoy? Es como si les provocara acidez de estómago. Tú hablas con alguien de Cristo y enseguida se les arruga la cara. Queridos, la gente no es hostil al evangelio porque sean gente lista, ni mucho menos. Algunas personas educadas proclaman que en su momento creyeron, pero que ya están de vuelta de esos pensamientos de niños que están pensados para gente débil y con ciertas limitaciones intelectuales. La implicación es clara. Ellos nos dicen, si vosotros fueseis un poquito más inteligentes, no mantendríais esas ideas tan primitivas acerca del pecado, de la salvación y de la vida eterna. ¿Sabes? Pero ese problema, ese argumento tiene un problema. Y es que hay muchas personas inteligentes que creen en el evangelio. ¿Te lo puedes imaginar? Que haya físicos nucleares cristianos, profesores universitarios cristianos, jefes de Estado cristianos, hay muchos filósofos cristianos, hay gente de muchísima educación cristianos, y eso también tiene un problema, ¿sabes? Es que la mayoría de la gente sin educación no creen. No creen. Si esas personas no creen, eso demuestra que la incredulidad no es algo a lo que accedes a medida que tú te vuelves más inteligente, sino todo lo contrario es el caso. Las personas rechazan el evangelio, queridos, porque no quieren admitir sus propias necesidades y su pecado. Por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, no podemos andar con tonterías del amor de Dios. Hay que decirle a las personas que son pecadores y están perdidos, y que si no se arrepienten no accederán nunca al amor de Dios. Les decimos, mira, Dios te ama, ven para acá,
que Él ya te arreglará la vida. Tonterías, así no. Las personas están perdidas, necesitan a Cristo, necesitan perdón, tienen que arrepentirse porque si no, no van a conocer jamás el poder del Espíritu Santo renovando sus vidas. Tenemos que proclamar que hay perdición fuera de Cristo. Y lo podemos decir con las palabras más dulces que tengamos, pero no cambiar el texto, no cambiar el mensaje en su fondo, queridos. La hostilidad al Evangelio, queridos, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión del corazón. Hay muchos ejemplos en el mundo occidental, supuestamente cristiano y libre, de la creciente hostilidad contra los valores cristianos. Hay dueños de negocios en Europa y en Estados Unidos que están siendo multados y demandados por negarse a participar en prácticas que contradicen sus creencias religiosas. Por ejemplo, esa pastelería, creo que en Estados Unidos, donde dos mujeres lesbianas piden que se les haga una torta de boda y se niegan, ¿sabéis cómo acabó la historia? Han tenido que cerrar el negocio, están arruinados, porque dijeron, yo no hago esa torta. Y eso es un delito de odio. Por lo tanto, han sido condenados las costas, las multas, etcétera, etcétera. Hay funcionarios del gobierno local que han sido encarcelados por negarse a emitir licencias de matrimonios a parejas del mismo sexo. Algunos han perdido sus empleos por Cristo. Hay un impulso claro para procesar a los pastores que predican contra la homosexualidad, también acusándoles de crímenes de odio. Hay muchos más ejemplos que podría dar para ilustrar la creciente oposición a Cristo y a su iglesia. Queridos, si nosotros como iglesia tomamos en serio el avanzar hacia Cristo y por Cristo testificando, nos vamos a enfrentar a grandes problemas. Mientras estemos aquí y yo os diga que Dios os ama, y que Dios sana, y que Dios renueva, y que Dios os hace kili y os da un masajito, muy bien. Mientras nosotros estemos saliendo a la calle repartiendo arroz y ropa y bendiciendo a la gente, todo bien. Pero cuando tú y yo salgamos ahí a Larios y digamos, arrepiéntete y lo vamos a vivir. Y lo vamos a vivir porque el Señor nos está impulsando claramente en una dirección. Queridos, los problemas vendrán y las cosas pueden ponerse muy intensas. La persecución que no conocemos, sino de una forma muy velada, puede aumentar y ser severa. Cuando esto suceda, nuestra única esperanza real y debería de ser mirar a Cristo y rogarle que tenga bien llenarnos de una forma nueva y poderosa con el Espíritu Santo. Porque cuando eso sucede, todo lo demás nos importa poco. Hemos de aprender a mirar a Cristo y decírselo, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque el hecho de la llenura del Espíritu Santo, queridos, y cuando algún día demos clases aquí otra vez de dogmática, os lo mostraré con la Biblia en la mano. Lo primero que el Espíritu Santo y su llenura hace es que nos impulsa a testificar. Nos impulsa a testificar. Para perseverar en medio de la persecución y de las dificultades, debemos de confiar en que Dios nos ayudará a soportar, tal y como lo hizo Kayla Müller. Queridos, ella confió en el Señor. Ella confió en el Señor y está en su presencia. No salió victoriosa según los parámetros humanos. La fuente de nuestra confianza. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Y allí les presentaron los cargos. Y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Él respondió, lleno del Espíritu Santo. Pedro fue muy valiente y eso fue posible porque estaba lleno de la presencia de Dios. Y sabemos que la tendencia natural de Pedro era la de meter la pata de una manera prácticamente definitiva. Varias veces
Vemos en las Escrituras cómo su temperamento hierve, cómo explota, cómo fracasa. Y queridos, la clave para que él perseverase en medio de esta presión es lo que acabamos de decir. Este hombre estaba en ese momento lleno del Espíritu Santo y nada podía tumbarlo. Cuando surgen problemas, nuestra tendencia es la de querer tomar el control de la situación y a veces lo empeoramos, ¿no? No olvidemos lo que el Señor nos dice aquí. Hemos de mirarlo a Él, hemos de buscar las respuestas en su palabra, hemos de seguir la dirección del Espíritu Santo, pedirle que nos llene de Él. Queridos, eso es una cuestión de constancia también, estar todos los días delante del Señor y decirle: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y el día que menos lo esperes, Él lo hace y tú te sientes transformado y eres una persona diferente, eres nueva y vas a por lo suyo. Me gustaría que os fijaseis un momento rápidamente en el versículo 13 y 14. Dice que aquellos hombres que lo estaban acusando, cuando ellos hablaron, se dieron cuenta del denuedo de Pedro, de la osadía, de lo atrevido que estaba. Y luego dice el versículo 13 que reconocieron también que estos hombres habían estado con Jesús. Y el siguiente versículo dice: y no podían negar de que había sucedido un gran milagro. Queridos, esto de que eran osados está bien, valientes porque el Señor los estaba impulsando, pero lo otro, lo que a mí casi me hace llorar escribiendo el mensaje, fue que aquellos hombres los miraron y dijeron y reconocían que habían estado con Jesús. Y yo me pregunté: ¿a ti se te reconoce que tú estás con Jesús? Y casi me echo a llorar. Fue como ayer en el Eduardo Con. No sé qué os pasó a vosotros cuando Damaris finalizó su obra y con la pintura roja le puso una corona y chispó la sangre sobre aquel rostro. ¿A quién le dio ganas de llorar? A mí me dieron ganas de llorar, porque aquel cuadro se me metió en el corazón. Y yo digo: ¿dónde se ve Jesús en mi vida? Pues oye, yo no lo sé, tendré que preguntarle a mi mujer. ¿Se ve Jesús en nuestras vidas? A ellos se les reconocía que habían estado con Jesús. Eran gente del vulgo, eran gente sin cultura, pero eran diferentes, tenían un valor tremendo. Se les notaba que habían estado con Jesús y a su alrededor sucedían milagros. ¿Qué hicieron? Los amenazaron. Mira, permíteme que ponga un poquito en perspectiva el peligro al que se enfrentaban. Aquel consejo frente al que ellos estaban no eran los curas de aldea típicos, los curitas. ¿Cómo se llamaba aquel cura italiano que se hicieron películas? Don Camilo, ¿no? No eran Don Camilo. Aquella gente eran de la capital. Aquella eran gente súper ruin, muy aferradas al poder que tenían, a los intereses familiares. Ya veis aquí que casi todos eran familia, los que los estaban acusando. Entonces, ni Pedro, ni Juan, ni los demás cristianos sabían las consecuencias que iban a tener el decirle no a aquella gente. ¿Qué podían haber hecho con ellos? Pues lo mismo que con Jesús. Los podían haber llevado a Pilato y los podían haber llevado a crucificarlos incluso. Pero ellos no les importaba aquello. Fueron valientes porque tenían una fuente de confianza que nadie les podía extirpar. Eran valientes porque se podían apoyar en el Espíritu Santo. Y fíjate lo que le dicen a sus opresores: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Nos va a pasar. Algún día nos viene por detrás un guardia municipal y nos dice: ¿dónde está el permiso? Y nosotros le decimos: pues no tengo ninguno. La Constitución en el artículo 21 dice que... ¿Dónde está el permiso? Déjese usted de... Oiga, yo estoy aquí hablando de Cristo. ¿Dónde está el permiso?
Juan, llévatelos. Falta esto. Mirad, hermanos, yo estoy preocupado. Tenemos un gobierno de centro derecha, ¿vale? Y nos han cercenado un montón de libertades religiosas, que ya no digo otras cosas. Si la derecha, que se apoya en la Iglesia de Roma, hace eso, ¿qué nos van a hacer los de izquierda? ¿Qué nos va a hacer el nuevo PSOE? ¿Y qué nos va a hacer el Podemos de toda la vida? No nos lo podemos ni imaginar. Yo no sé lo que va a pasar, pero en España estas libertades van en declive. Mirad, hermanos, en Alemania cuando tú quieres testificar en la calle tienes que llevar más papeles que la Casa de Moneda. Tantos decibelios, tantos no sé cuánto, haces tantos papeles que se te pasa la sopa, vamos, no hay nada que hacer. Y aquí en España estamos en la misma dirección. En todo el centro ya no puede actuar nadie que el ayuntamiento no le dé su bendición. Y si vas, tienes que hacerlo a viva voce, en un rinconcito donde la gente no se moleste, donde no molestes al negocio, donde lo que digas no moleste a nadie. ¿Cómo vas a predicar el evangelio de esa manera? Un día tenemos que hacerlo. Tenemos que ir todos juntos a la calle Larios. Sí, y apelotonarnos en el centro. Parar la circulación para que ni vengan para acá ni vayan para allá. Que se amontonen muchos y entonces predicamos. A ver qué pasa. Tú mucho amén. ¿Eh? Mira, hermanos, es tremendo porque a veces lo vemos así, decimos yo, mi vida por Cristo, yo lo voy a hacer y venga, amén, vamos, venga, tal y tal. Las luchas que nosotros y la oposición que nosotros tenemos que sufrir no es tanto, en primer lugar, en la calle, es en casa. Es ahí donde tenemos que funcionar. Si no funcionamos en casa, ya lo otro estamos más que perdidos, ¿de acuerdo? Alguien dijo no hace mucho, no digas que estás dispuesto a morir por Cristo si ni siquiera estás dispuesto a vivir para Él. Y vivir para Él no es una cuestión de ir a testificar, sino es una cuestión de ser padre, de ser madre, de ser esposo, de ser esposa, de saber estar como empleado, como empleador. Jesús mismo dijo en Lucas 9, si alguno quiere seguirme, decidlo por favor, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando y sígame. Cada día, es que yo estaba con la versión internacional. No, cada día. Una cruz cada día, menudo aburrimiento. Pues sí, eso es lo que hay. Porque cada día estamos luchando con nuestra carne, con nuestro pecado, con nuestras intenciones, con nuestro corazón. Cada día. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Queridos amados, cuando te enfrentes a la decisión de dar un paso atrás o al lado o a continuar, vas a pasar la prueba. Ahora, si tú eres valiente, tú vas a ver los resultados de tu fidelidad. Y esto nos lleva al final de la meditación para hoy y algo que me gustaría considerar con vosotros. ¿Qué clase de victoria podemos esperar o experimentar si nos mantenemos fieles? ¿Qué sucederá si en nuestra situación particularísima damos los pasos que su palabra marca? ¿Qué expectativas tenemos o se nos abren por medio de la obediencia? Y de eso nos hablan los versículos 21 y 22. Los gobernantes religiosos amenazaron a los apóstoles una vez más y luego los dejaron ir. Pedro y Juan fueron liberados y continuaron en la misión que Jesús les había asignado. Multitudes de personas escucharon las buenas nuevas de Jesucristo a causa de ellos. Pero durante el resto de sus vidas, toda su vida, estos hombres sufrieron una gran persecución. Porque muy poco después murió Esteban como mártir. Luego Santiago.
Luego, incontables mártires. Finalmente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, no sabemos ni cómo murió, y supuestamente Pedro también murió crucificado cabeza abajo, dice la tradición. Pero lo interesante es que perseveraron hasta el final. Ninguno tuvo una vida fácil. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? José Luis, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Nadie, nadie. Nuestra iglesia y nuestras vidas en particular van a ser atacadas cuando hagamos fielmente lo que hemos sido llamados a hacer. Si tú tienes como cristiano una vida relajada, es que no estás donde deberías de estar. Te lo aseguro, te lo aseguro. Pero el Espíritu Santo puede capacitarte para la victoria. Por eso yo te pido que tú añadas a la mini oración de tu desayuno la frase: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Todos los días, cada mañana, cada noche, cada vez que ores, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Sabes, uno puede sentirse agotado debido a la oposición de los hombres, de los demonios o de los malos espíritus que llevamos dentro. Pero si Dios está de tu parte, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Son acaso todos ellos juntos más fuertes que Dios? No. Por eso persevera en la fuerza del poder que Dios ha puesto a tu disposición. Iglesia, hermanos y hermanas, afirmemos los pasos que Él nos ordena. Seamos inamovibles, avancemos para Cristo, hagamos lo que sea necesario para perseverar. Venga lo que venga. Quiero leerte unas frases que pillé en una canción, pero que es una promesa para nosotros hoy. Hay esperanza y certeza. Biblia, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la acabará, hasta que seamos revestidos de inmortalidad, hasta que lleguemos allá, hasta que veamos su majestad, hasta que lo mortal llegue al final, hasta ser absorbidos por la vida en Cristo, hasta que veamos su rostro reflejado en nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga.